número 29 con Alejandro Bongiovanni. ¿Por qué la cuarentena puede ser peor que el coronavirus? Hola, mi nombre es Bárbara Arizaga y yo soy el host del podcast de Aula Magna. En este episodio vamos a entrevistar a Alejandro Bongiovanni, es director de políticas públicas de Fundación Libertad, estudió abogacía y tiene una maestría en economía y ciencia política. Es columnista en varios medios de opinión y autor del libro Pioneros Presentes. Buenos días, Alejandro, es un gusto tenerte con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. El coronavirus nos ha afectado mundialmente y aunque las vacunas ya se han comenzado a administrar, no se ve una fecha clara para el regreso a la normalidad. Al principio de la pandemia pudimos ver que bastantes países se cerraron completamente, como fue en Ecuador y Argentina. Se pensó que se tenía que hacer esto para aplanar la curva de propagación, pero muchos científicos se han pronunciado y han dicho que esto de acá puede tener un daño económico tan grande que nos puede costar nuestras vidas más que la pandemia. ¿Compartes esta perspectiva? Bueno, sí, yo lo dije desde el primer momento, a mí me parecía que es un error simplificar la complejidad y la simultaneidad de los problemas que trae aparejado esta pandemia a solo la cuestión sanitaria. Eh, Lamentablemente, como vos decís, tanto Ecuador como Argentina, como también Perú, entraron en cuarentenas muy intensivas, muy extensivas, se dedicaron a consultar solamente a infectólogos, a sanitaristas, a médicos. Por supuesto, cuando uno arma un comité de médicos, no puede esperar más que chicos médicos. Entonces, en vez de tener comités un poco más interdisciplinarios, con economistas, abogados, cientistas, políticos y demás sociólogos, se comprimió la complejidad y la simultaneidad del problema a una sola variable, que era la variable de cuántos muertos había por coronavirus, qué nivel de contagios había y demás. El resultado es que se han dejado colapsar las economías de América Latina, y esto, como vos dijiste en el inicio de la pregunta, tiene un costo no solo en materia económica, sino también fundamentalmente en vidas, que representa menor salubridad, menor esperanza de vida para la gente que está ahora. Hay algunos estudios que dicen que perder el empleo le quita en promedio 1 año y medio de vida a las personas, digamos. Esos son años de vida que se van a perder en el futuro, que hoy no lo estamos viendo, pero bueno, los políticos lamentablemente ven solamente el corto plazo y las consecuencias inmediatas de sus decisiones, porque son las que los que hacen que se mantengan o no en el poder. Entonces, el incentivo está puesto para que los políticos piensen solamente en el presente, y eso no es algo bueno. ¿Qué crees que les llevó a los políticos a tomar estas medidas que se ven tan extremas? Bueno, al principio hubo un instinto bastante obvio y bastante natural, que es ante una cuestión desconocida, el precaverse, ¿no? Había mucho miedo al principio, se comunicó muy mal la naturaleza de este virus. Recordemos que en marzo, abril cundió un pánico terrible, en donde casi todo el mundo tenía miedo de morirse de coronavirus, que es algo muy poco probable que te suceda al morirte de coronavirus. Sobre todo depende de la edad. Uno veía gente joven teniendo miedo de morirse y decía, che, pero la data no indica que vos tengas que tener miedo. Y esto es cierto, una persona de 20, de 30 años no tiene que tener ningún tipo de miedo a morirse de coronavirus. Sin embargo, al principio, bueno, había mucho miedo, había mucha desinformación. La OMS no fue muy responsable a la hora de comunicar esto tampoco. Y los gobiernos se vieron compelidos por la fuerza, incluso en muchos casos, de la gente. Pues, hubo muchos gobiernos que quisieron tomar medidas muy extremas, pero los que no quisieron, pienso en Boris Johnson en Reino Unido, pienso en Trump, pienso en Bolsonaro, pienso en Cuomo, pienso en distintos gobiernos que no quisieron ser tan estrictos en las restricciones, fueron compelidos por la misma gente a que tomen medidas arbitrarias y en muchos casos inconstitucionales. Entonces, nada, la respuesta es el miedo. El miedo llevó a que se imite un comportamiento, a mi entender, completamente irracional y desproporcionado con el problema. En la situación de Ecuador se argumentó de que teníamos que tener estas medidas para poder controlar la capacidad de los hospitales porque estaban en la máxima capacidad. ¿Crees que es una medida efectiva para controlar la cantidad de personas que estén en los hospitales y poder tratar a la gente? Bueno, eso me parece que es el mejor argumento de quienes quieren tomar medidas incluso drásticas. Evitar que se sature el sistema de salud. ¿Por qué? Bueno, porque si al final del día se satura el sistema de salud, ya no solo se perjudican las muy pocas personas que están afectadas o que pueden morir de coronavirus, sino también cualquiera. Digo, uno choca en el auto, necesita terapia intensiva, está toda la terapia intensiva ocupada,
y no tiene atención médica y puede terminar muriendo de algo que quizás se podría haber salvado. Ahora, por eso al principio hablábamos de curvas respecto de una recta, la famosa la danza del martillo y demás. En la línea punteada que había que tratar de no superar era la línea de capacidad sanitaria, de terapia intensiva y demás. Ahora, resulta que incluso eso fue medio ambiguo, porque, por ejemplo, se criticó mucho el modelo sueco, un modelo con grandes márgenes de libertad. Ahora, en Suecia nunca, ni siquiera se acercaron a haber saturado su sistema de salud. Sin embargo, se criticó mucho igual. ¿Por qué? Bueno, porque aparentemente no es solamente saturar el sistema de salud. La gente quiere que no muera gente por coronavirus, o que muera la menor cantidad de gente por coronavirus. Y está dispuesta a pagar cualquier precio por eso. Lo cual a mí me parece ridículo, porque que muera una persona de coronavirus o muera de otra cosa es exactamente lo mismo. La persona se murió. Sin embargo, como la factura por los muertos de coronavirus se le pasan a los gobiernos tienen un fuerte incentivo para que no se muera gente de coronavirus. No importa si se mueren de otras cosas, y esto es bien llamativo, porque la gente se está muriendo de otras cuestiones que a nadie parecen importarle. Por ejemplo, de cardiopatías no atendidas porque los médicos no te atendían, o por estrés, ansiedad, enfermedades vinculadas con mayor ansiedad, mayor estrés, mayor violencia doméstica, mayor adicciones. Bueno, todo eso no importa. A la gente lo único que le importa es que la gente no muera de coronavirus. ¿Por qué? Bueno, porque es la muerte que estamos viendo en televisión 24/7. Son los muertos que contamos. Y si uno cuenta muertos de a uno todos los días, se va a volver loco. O sea, de cualquier cosa que aparezca en la televisión contando muertos por cualquier razón nos va a volver loco y nos va a generar más miedo y más ansiedad. Entonces me parece noble, o me parece respetable al menos, la opción de evitar que no se saturen los sistemas de salud, pero este problema lo excede por creces. Dicho sea de paso, para que sería una buena noticia, por supuesto una mala noticia para que se muere, pero sería una buena noticia que haya mucho contagio e incluso que haya mucha muerte, pero que el sistema de salud no se sature, porque decir, ok, todo este flujo de contagio y de muerte no ha generado que mi sistema se sature. Ahora, eso no es una buena noticia para nadie, porque la gente dice que lo que le preocupa el sistema de salud, pero en realidad lo que le preocupa es que se muera gente por coronavirus, y eso es para mí irracional. ¿Existe evidencia de que crisis económicas han afectado la salud de una población e incluso causado muerte? Sí, sí, sí. De hecho, en Argentina es bien patente porque tuvimos una crisis económica muy fuerte en el 2001, muy fuerte. Y esa crisis económica aumentó en 2.700 la tasa de mortalidad infantil. O sea, le agregó 2.700 niños muertos más por año a la tasa anual de mortalidad infantil. Y en un número muy parecido, cerca de 2.500, la tasa de homicidios a la tasa de homicidios anual que tenía Argentina. O sea, por supuesto, hay países de Europa que son mucho más resistentes a estas cosas, porque tienen otra envergadura económica, institucional y demás, pero los países que están comprometidos, que tienen, como yo digo, comorbilidades económicas, institucionales, como es Argentina, como es Ecuador, como son tantos países en América Latina, van a haber repercutido, el coronavirus va a repercutir en datos de mortalidad de muchas maneras, mortalidad infantil, homicidios, mayor hacinamiento, menor calidad de vida. O sea, estamos perdiendo años de vida. Si uno lo ve por años de vida, estamos cambiando años de vida de coronavirus por pérdida de años de vida en otras circunstancias. Y eso, lamentablemente, nadie se ha puesto a analizarlo desde este punto de vista. Así es. En Argentina y en Ecuador, las empresas están pasando un momento crítico. Muchas no pueden pagar salarios. Sé que en Argentina existe una prohibición de despedir a los empleados por iniciativa de Alberto Fernández. ¿Cómo ha afectado esto a Ujú. las empresas argentinas y a la calidad de vida de los argentinos? Bueno, la recesión ya está, digamos, ya venía hace rato. De hecho, esa previsión ya estaba previa a la pandemia en Argentina, por eso, además de la pandemia, nos agarra con mucha comorbilidad económica e institucional. Pero por supuesto esas leyes no sirven para nada. El primer incentivo que generan es que elevar el costo de contratación. O sea, cuando vos prohibís despedir, lo que estás haciendo es elevar el costo de contratación. Como poner un ejemplo tonto, imagínate que no existe el divorcio. Yo te digo que una vez que te casás para toda la vida. Bueno, lo vas a pensar muchísimas veces más que antes de que, bueno, si me puedo casar pero me puedo divorciar. Bueno, entonces lo que está generando es un tapón a contratar. Y es lo que está pasando. Por supuesto, está pasando además porque
vivimos una brutal recesión. Pero si no viviésemos esa brutal recesión, esta ley no serviría más que para desalentar a las empresas a contratar nuevos empleados, cuando lo que tenés que hacer es lo contrario, tenés que flexibilizar la forma de contratación para tener un mercado laboral más flexible, más fluido, más dinámico, como en Estados Unidos, que es muchísimo más dinámico, y fíjate qué rápido rebotó el desempleo en Estados Unidos. Y eso se debe fundamentalmente a que sus leyes son mucho más flexibles. ¿Cuáles cosas se pueden ver en Argentina que demuestran que se ha empeorado la crisis económica con la pandemia? ¿Ha habido un incremento en personas que no pueden pagar su comida, entonces van a centros a que les den comida gratis? ¿Se ha visto un incremento de estas cosas? Sí, aumentó muchísimo el ingreso familiar de emergencia. Al principio se llama el IFE, se planteó que iba a ser para, como mucho, para 2 millones de personas, y lo pidieron 9 millones de personas. O sea, se incrementó muchísimo la cantidad que depende de asistencia social, se incrementó muchísimo el desempleo, la pobreza llegó en Argentina al 45%, es un número escalofriante, digamos. No me animo a decir que es un game over, pero complica muchísimo la viabilidad política y social de Argentina de cara al futuro. No sé cómo hará el país para transitar moderadamente, civilizadamente, con un 45% de pobres. Por eso digo, me hubiera gustado, quizá para Alemania el coronavirus es el principal problema, porque pueden darse el lujo de ser el principal problema. Para Argentina no lo era. Para Argentina hay otros problemas mucho más graves. Entonces, complicar problemas estructurales muy graves solamente para intentar que no se muera tanta gente con coronavirus, que igual se terminó muriendo, me parece un tiro en el pie. ¿Qué tan abierta tiene que estar una economía, digamos, latina como la de Ecuador o Argentina para que el país, o sea, se mantenga sin empeorar la situación económica en un nivel que afecte demasiado a los habitantes del país? Bueno, yo soy pro apertura económica, yo creo que al final del día abrirse sirve, incluso abrirse sirve aunque los otros no se abran tanto. Argentina es un país muy cerrado al comercio, está entre los países más cerrados de la región. Eso le genera todo tipo de desbarajustes macroeconómicos, y también está cerrado puertas adentro, o sea, también está cerrado a la hora de que es muy difícil ahorrar porque existen cepos, y se trata de desalentar el uso de dólares para poder licuar a la sociedad vía inflación. Se desalienta completamente la inversión con impuestos que son leoninos, que no existen en ningún lugar del mundo. Se desalienta completamente el trabajo por normas como la que hablamos en la pregunta anterior. Entonces es un país que está prácticamente, que apela a tener una economía de puro Estado. Por supuesto, por suerte no llegamos a ese punto, pero vamos encaminados a eso. Entonces, Argentina requiere urgentemente abrirse en el índice de libertad económica, en todos los índices de libertad económica. Argentina figura entre los países más cerrados del mundo y necesita abrirse fuertemente. Por supuesto, no tenemos la ventaja de la dolarización ecuatoriana, que al final del día es un reaseguro institucional, pero yo creo en la apertura económica para todos los países, pero bueno, sobre todo para Argentina, que es un país muy cerrado. Hablando de libertad, en una de tus entrevistas hablaste sobre la libertad con restricciones versus el confinamiento con excepciones. ¿Puedes expandir un poco más de esas dos ideas? Bueno, es que cuando se habla de un estado de excepción, nunca no hay que dejar de subrayar que un estado de excepción, en el caso de una guerra, una pandemia, lo que sea, primero tiene que hacerse dentro del marco de la ley y de la Constitución, cosa que por lo menos en Argentina no se hizo. Y segundo, ese es un estado de libertad con algunas excepciones. Entonces, bueno, mira, hay una guerra, hay que apagar la luz a la noche para que los bombarderos no vean dónde están las ciudades. Ok, bueno, son libertades que son excepcionales. Y se entienden así, no hay nada en la democracia liberal que te lleve a rechazar ese tipo de medidas, siempre que se hagan, por supuesto, dentro del marco legal. Ahora, lo que se hizo por lo menos en Argentina fue lo inverso, se hizo un estado de encierro con algunas libertades. O sea, en Argentina durante meses vos tenías que estar encerrado, salvo para ir a comprar al supermercado, que te quede cerca de tu casa y esté autorizado, lo que era una verdadera locura, digamos. No existe en la historia del país, y por supuesto se hubiera requerido como mínimo un estado de sitio declarado por el Congreso, no una mera decreto del presidente. Y por supuesto se hubiera querido declarar estado de sitio, tendríamos que haber discutido si se daban las causales por un estado de sitio, cosa que no se daban. Pero entonces nada, quería reflejar que incluso en los estados de excepciones son estados de libertad, donde la gente tiene su libertad y sus derechos, con algunas excepciones, y no al revés, que para ejercer un derecho o una libertad tenés que pedir permiso del gobierno. Dejando aparte la economía, ¿cuáles son tus principales preocupaciones de una cuarentena total? Que la sociedad parece haber asumido
muy mansamente que para ejercer libertades y derechos tiene que pedir permiso. Y que al final del día hay otras cosas que son más importantes que sus libertades y sus derechos, y basta que el gobernante de turno le diga que hay cosas que son más importantes que sus libertades y sus derechos para que ellos tengan que subsumir estas libertades y esos derechos a la voluntad del gobernante. Me sorprende mucho la vocación de oveja que ha tenido la sociedad argentina, pero también la sociedad de otros países respecto a esta pandemia, con un poco de miedo que se les inoculó, un poco de miedo que se inoculó a una enfermedad que, bueno, es una enfermedad y te vas a morir, como nos vamos a morir todos, digamos. La vida requiere cierto coraje y requiere asumir cierto riesgo. Bastó un poco de miedo en el pecho para que todos digan, bueno, listo, sí, hacemos lo que nos digan. ¿Qué hay que hacer? No se puede ir a un supermercado que está a 5 horas, no vamos al supermercado. Me tengo que poner un trapo en la cara, me pongo un trapo en la cara. Tengo que dejar de ver a mi abuelo, dejo de ver a mi abuelo. O sea, no, los chicos no tienen clase, no tienen clase los chicos. Me sorprende atrozmente el rol de ovejas que ha tomado, de rebaño que ha tomado la mayoría de la población. Me sorprende. Y me duele mucho, pero bueno, se ve que el corazón liberal es menos frecuente de lo que uno cree. Así es. Brevemente, en una de las respuestas criticaste un poco a la OMS. ¿Puedes expandir un poco más tu crítica hacia cómo ha reaccionado la OMS y también cuál es el futuro que ves a organizaciones así? Bueno, yo no tengo nada en contra de organizaciones así en el papel. Ahora, después puedo criticar algunos roles temporales. Por ejemplo, a mí me parece que la OMS fue muy irresponsable al principio en anunciar esto con una total falta de proporción. Mira, el discurso hubiera sido, muchachos, hemos descubierto un nuevo virus que se llama COVID-19, que la mayoría lo va a transitar sin siquiera saber que lo tiene. Un porcentaje pequeño va a tener síntomas que pueden ser incluso molestos. En algunos casos pueden ser síntomas graves, pero la mayoría lo va a tener síntomas muy leves. En el caso de los que tengan síntomas graves, algunos pueden terminar internados, sobre todo las personas mayores de 65 años y las personas inmunodeprimidas, y de ese porcentaje va a haber un porcentaje pequeño que va a morir. Mostrando los números, ¿no? No son para nada escalofriantes los números. ¿Qué deberían hacer? Deberíamos cuidar a la población mayor de edad e inmunodeprimida, que es la minoría de la población. Eso es un mensaje razonable. En vez de eso, se planteó, es una pandemia atroz, que nos afecta a todos, los jóvenes tienen que tener cuidado, todo el mundo se puede morir de esto. Bueno, fue completamente irresponsable, casi como que uno sospecha que se buscaba infundir miedo. Entonces, nada, no me gusta para nada cuál fue el rol de la OMS. Muchas gracias por responder a todas nuestras preguntas. Creo que es un tema muy relevante y da mucho para analizar, sobre todo los números y realmente cuáles son los efectos de cerrar un país o dejar que se haga la inmunidad de rebaño. Muchísimas gracias. No te olvides de hacer clic en suscribir y seguirnos en nuestras redes sociales.